¿Cómo llamó Dios a Gedeón y cuál fue su función? Bueno, pues que lee el libro de los jueces, ahí está cómo lo llamó, ¿cierto? Dios lo llama, Gedeón era un hijo, también voy a decir una palabra aquí que de pronto suena raro. En mi niñez se le llamaban hijos bastardos. Un hijo fuera del matrimonio. Un hijo fuera del matrimonio. Del cual también el apóstol hace alusión, ¿no? Acerca de los hijos bastardos, que eran los hijos no de matrimonio. Y Dios lo llama para cumplir una misión que Gedeón dice, venga, yo no puedo porque soy el menos indicado. Soy algo que no tiene valor en la sociedad. Pero si tú me llamas, yo quiero probar si de verdad ese llamamiento es real. Entonces colocó un vellón, ¿lo recuerdas? Si llueve en el vellón y se entrapa el vellón y fuera no hay lluvia o humedad, entenderé que tú me llamas. Luego le coloco otra señal. Que hoy llueva por fuera del vellón y que donde esté el vellón no haya humedad. Yo entenderé. Claro, fue señal que colocó un hombre que quería estar seguro de lo que iba a hacer. Pero tampoco puede ser el común denominador para quienes viven hoy poniendo señales. Señor, que si llamo al tipo inconverso y él me dice que me ama, ese es el que Dios me muestra. O que el primero que entre a la iglesia. O que el primero que entre a la iglesia, porque eso ya es una filosofía supersticiosa. Sí, señor. Que nada tiene que ver con el cristianismo. Porque recuerde que un hermano dijo, Señor, tengo tanto deseo de conseguir una novia, Señor, la primera que entre, y ojalá sea con un vestido rosado, pero eso fue verdad. Y es una hermana, imagínese. Esa es. Y eso fue verdad. Claro, y el hermano va creyendo eso, y la hermanita que entró y con el vestido más fea. Pero eso no era voluntad de Dios. Pero hermano, no diga que era tan fea, sino diga la otra parte. Era la esposa del pastor. El hermano pensando de que. Pero no diga. Entonces aquí, por eso está. Hermano Carlos, es que ahí ya está. Eso se ha vuelto como una doctrina. Lo llaman así, la pero doctrina es que del vellón. Hay muchos hermanos que o sea, es decir, toman esa historia de Gedeón para convertirla en una forma a través de la cual pueden descubrir la voluntad de Dios para su vida. Y resulta que así no es la voluntad de Dios. Unos muchachos sí dijeron, es voluntad de Dios que nosotros viajemos porque estábamos hablando y la familia dijo, sí, nosotros nos apoyamos que viajen. Y el otro, un tío dijo, sí, yo les presto el dinero. Y dijo, no, esto tiene que ser voluntad de Dios. Dios todo lo aparejó. Y se fueron y Dios mío, bendito. Les fue más mal. Sí. Entonces aquí no, la gente tiene que ser objetiva y no pueden tomar un texto para hacer una doctrina. Que al final un hermano acaba de preguntar eso. Causándole tragedia. Que ¿cómo conoce la voluntad de Dios para un negocio? ¿Cómo sabe el que La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces usted tiene que sentarse a hacer el negocio, a pensar en el negocio. Si de verdad es bueno, si de verdad le agrada y si de verdad es perfecto. Y hago este comentario porque yo voy a montar un supermercado y me va a ir muy bien desde mi visión subjetiva. Pero para ello yo tengo que endeudarme pagando intereses al 10 o el gota a gota. Yo tengo que pensar primero si estaré en condiciones de tener al Chepito todos los días con un arma diciendo paga o te mueres. Ya. ¿Sería la voluntad de Dios? ¿Me agrada a mí que me amenacen? ¿Será que eso es perfecto? Tengo mi dinero y quiero ganar mucho más. Entonces me ofrecen ganancias al 400%. Yo tengo que pensar de dónde sacan ese dinero, porque para que me den a mí tanto dinero, a alguien tienen que sacárselo. Entonces, ¿será bueno eso? No. 2. En el momento que la famosa empresa se quiebre, me agradará a mí demasiado que el recurso que invertí por avariento se pierda. 3. ¿Será perfecto que le quiten inclusive la vida a otro
Ay, sí. para pagarme a mí. En ese orden, vea, el negocio es, uno, negarse al ocio. ¿Eso quiere decir negocio? Negarse al ocio. Y dos, negocio es cuando yo gano y el otro gana. Negocio donde solo yo gane es estafa. Entonces, Mao, Carlos, vuelvo a decir sobre eso, ¿no? Ese es tema interesantísimo. O sea, es decir, hay cosas que deben ser más allá de... Y yo sé que esto hay gente que no le gusta, pero yo lo planteo así. Hay cosas que no se le deben preguntar a Dios. Y no me vaya a malentender, no es que Dios no guíe todo, sino que hacen parte del fuero que Dios nos dio a nosotros para decidir sobre ciertas cosas. Y yo debo tener la capacidad, a través de esa sabiduría que Dios me da, a través de su palabra, de identificar qué es bueno, qué es agradable, qué es perfecto, qué es aquello que conduce a que yo siga manteniendo mi salvación, una vida santa, una vida dirigida por el Espíritu Santo. Pero entonces, en esos momentos, yo siempre he dicho, hay gente que le parece que Dios es como un aguafiestas universal, ¿no? Señor, ¿será que estudio enfermería o estudio sociología? Señor, ¿cuál será tu voluntad? Y entonces yo quiero estudiar enfermería, pero yo escucho una voz del cielo que dice, no, tú tienes que estudiar sociología. Ay, Dios, pero yo quería enfermería. Entonces, no, así no es Dios. Dios te da la libertad de que escojas, porque si con eso tú vas a agradar a Dios, si tú lo vas a hacer, claro que si vas a estudiar enfermería para convertirte en la enfermera que atiende en la clínica de garaje, que hace abortos, pues eso a Dios sí no le agrada. Uy, como ese caso de esta semana en Bogotá, ¿no? Se van para Santa Librada a una cirugía y se presenta una tragedia. Sí. Buscan personas no calificadas. Entonces, en ese sentido, sí, claro, tú no vas a pensar que eso está bien. Y ocurre con todos. Hay cosas que en sí mismas no son buenas ni son malas. Son decisiones que uno denomina amorales. O sea, no son morales. Pero tú puedes terminar convirtiéndolo en una decisión moral porque lo que podría ser bueno, tú lo terminas conduciendo al lado malo. Que se haga un negocio. Entonces yo me siento y planifico. Oiga, bueno, esto, tal. ¿Cuáles son los aspectos legales de esto? Esto sí es legal, esto sí está regulado. 2, el tema de la financiación del negocio. ¿Tengo yo el capital para hacerlo? ¿O me voy a endeudar tanto que lo voy a terminar acá del cuello? Y luego voy a decir, Señor, si no era tu voluntad. Yo que te pedí tanto. No espera que yo les muestre por un sueño o algo. Pero hay gente que piensa eso, por ejemplo. Y Dios ya nos ha dado las herramientas. ¿Quién que va a sentarse a construir algo? No primero planifica y saca cuenta y dice, ay, no, esto a mí no me sirve. Muchas gracias por el ofrecimiento. No tengo el capital, no tengo el músculo financiero. Dios le permite al hombre que haga uso de su conocimiento para que en conciencia tome la decisión. Para todo. Y fíjese en algo, y voy a ponerlo de este modo, y puede que usted inicie algo y le vaya mal, y eso no significa... Es decir, que no fue la voluntad. Exactamente. Es que el problema tiene que ver es con la visión de la vida. Hay personas que creen que irle bien es cuando todo va, como dicen, acorde a la voluntad de Dios. No, viento en popa desde el punto de vista de él. ¿Ya? Hay otros que piensan que no era voluntad de Dios porque tuvieron un percance. Y resulta que ambas cosas son parte de la vida. De la vida, claro. Todo de saber si es voluntad de Dios o no va a partir de la forma como yo concibo lo que quiero alcanzar. ¿Ya? Los medios que uso, el objetivo que busco. Entonces, yo tengo que ser una persona que pienso y mido consecuencias. Y debo de ser consciente que toda empresa tiene sus gajes. Entre ellas, por ejemplo, el matrimonio. Pastor, yo que le oré al Señor, yo que ayuné, yo que le pedí consejo. ¿Y por qué me fue mal? Bueno, porque Dios le dio la capacidad de mirar y él se encandiló. Se encandiló ella o él. Pero fíjese que cuando si uno modificara un poco Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Si yo lo pudiera parafrasear, yo dijera, a los que aman a Dios, aunque las cosas les salgan mal, estas les ayudan a bien. ¿Sí me va a entender? Exacto, porque algo bueno saca uno. Sí, claro, pero significa que no... O sea, no todo, o sea, la perfección en todo no significa que sea la voluntad de Dios. Usted va a tener altibajos, va a tener problemas, dificultades. Ay, no, yo voy a abandonar esto ya no es la voluntad de Dios. No persista. Exacto. Sí, porque también hay una ley en el desarrollo de la empresa, de expertos en ese campo que dicen que quien
decide establecer una empresa, debe de invertir por lo menos 5 años sin extraer nada, buscando estabilizar su empresa. Lo dicen gente sabia en ese campo. Algunos montan la empresa hoy y ya mañana quieren estar ricos. Entonces ese es otro problema. Bueno, muy complicado.